Buenas tardes, estamos en La Fragua de la Palabra, en esta oportunidad con Jorge Escobar. Entonces, siempre la dinámica de estas entrevistas, el autor nos cuenta quién es Jorge Escobar. Hola Olga, pues la pregunta más difícil, ¿cierto? Con eso. ¿Quién soy yo? Pues yo soy, pues yo nací aquí en Medellín, crecí en el barrio Tricentenario, es como ahí un aspecto biográfico, intenté estudiar ingeniería y terminé estudiando fue filosofía. Y me he dedicado pues como profesionalmente a esa área, al área de la filosofía, en temas de historia y filosofía de la ciencia, pero también he dedicado pues mucho tiempo a escribir, al ámbito literario, pues en la universidad, pero especialmente en talleres literarios, en particular el taller de escritores de La Piloto, el que dirige Jairo Morales en Nava. ¿Y qué más? Pues, soy también papá de 2 niños nacidos recientemente, pues en 1 año y medio. Y no, nada, pues básicamente eso, pues, soy como interesado en leer y escribir cosas, fundamentalmente. Y básicamente, pues, ¿quién es uno? Ahorita se presenta uno con su profesión, con sus actividades, sus intereses, porque Sí. pues ya uno definirse como ser humano sí es una cosa muy compleja. Jorge, Sí, esa ya era una pregunta. ¿cómo surgió en ti el deseo de escribir? ¿De dónde nació esa necesidad? Nace en la adolescencia, en realidad, pues hasta más o menos joven, pues, muy joven, casi preadolescencia, como 12, 13 años. De hecho, por la época, pues me hace recordar más o menos por la época, yo creo que del apagón de Gaviria, pues otra forma de encierro, no sé si exactamente ahí o un poco después, pero más o menos en esa época. Yo recuerdo que yo salía del colegio y llegaba a la casa y oía radio, siempre he oído mucha radio, oía programas, también música, y oyendo música pues me interesaba como sería bueno escribir canciones o algo semejante, pues, escribir como poemas, canciones, cosas así. Y después empecé a leer también como más historias, y de ahí va surgiendo pues como de la idea de, pues inicialmente como de goma por escribir aparentemente canciones que uno después iba a hacer, pues que nunca hice obviamente, pero que fue como el impulso inicial, pero sí me permitió como ir agarrando disciplina en ese momento, como para, pues, obviamente eran ejercicios muy personales y muy pues, casi de niño, de juventud, pero era como constante como la necesidad, como decir, de como estar expresando cosas y de estar escribiendo lo que uno piensa, lo que uno siente, y ya después sí, eso se convierte como en intentos más, pues no sé si llamarlos serios o más constantes, o pues con una mentalidad un poco distinta, pero surge de ahí, pues como del interés de expresar cosas que sentía, que pensaba, y ya se convierten luego en otras formas literarias y en otros intereses también. Por ¿Y ahí. en qué, cuál dirías tú que es el autor o sea, uno siempre tiene un autor que uno lo lee y uno dice, tengo ganas de escribir? ¿Cuál sería para ti ese autor que te inspiró o que quisiste emular en algún momento? A mí ahí me sucede un poco como con la música, pues que voy cambiando como por periodos, voy cambiando de autores. Yo recuerdo en el colegio, pues en ese proceso inicial, recuerdo que yo empecé a leer mucho a García Márquez, pues lo leí mucho en ese momento, pero poco después empecé a leer ya pues, un pensador, a veces lo llaman filósofo, ¿no? A Cioran también lo leía, pero entonces también leía ya desde la ciencia, a Carl Sagan, a Kepler, entonces se iban como combinando cosas, se iban combinando intereses. Yo recuerdo esos autores inicialmente, ya después con Cortázar y Borges y pues, cosas así como que lo impulsan a uno y van abriendo mundo. Pues hablo como de momentos, pero autores que se me vienen a la cabeza
que decía como sería muy interesante escribir como ellos. Luego Steinbeck, también, John Steinbeck, también. Y recientemente he estado leyendo a Philip Roth, que también Buenísimo. a Tolstoy, pues entonces, que abren cosas que yo no, pues, que no los había leído antes y pues digamos como mirar muy distintas. Entonces digo por épocas porque como en cada momento voy descubriendo autores que puede que hubiera oído de ellos pero no los había leído y pues me permiten como sorprenderme, pues como con cosas que no, pues, pensando en estos autores tipo Tolstoy o Philip Roth que he estado leyendo últimamente, pues la manera como crean personajes, ese tipo de cosas, pues como la realidad que tienen. Entonces es también Edgar Allan Poe, pues ya también, pues ya que me da a recordar, en el colegio era como el que leía mucho también, pues como una lectura habitual de la juventud. Entonces, digamos que ha sido por épocas, León de Grave en la poesía, también pues lo leí mucho O cuando sea, no hubo estaba un autor así que te impactara, como que un, dijeras, este es el autor favorito o así quisiera escribir yo. sí, no, pues como autores favoritos propiamente, por eso decía, pues es como con las comidas y la música, que yo no tengo una Uno comida, va una, cambiando conforme va cambiando sí, en la vida. y exacto, y en la medida que voy cambiando, voy cogiendo como nuevos impulsos, pues como que conozco un autor y digamos que tengo esa misma reacción, pues me gustaría escribir así, pues son autores que voy conociendo, no todos, pues no, muchos autores me gustan, pero no quiero escribir como todos, pero hay unos que, pues, que en cada momento van marcando eso, pues, como que le permiten a uno ver algo que no había visto antes. Entonces, sí, Bueno, pues más que un impulso inicial, yo diría que es como por periodos. Por ejemplo, yo a Cortázar no lo leo hace muchos años, a Ciudad yo no lo leo hace muchos años, pero supongo que ahí todavía está como en ese impulso pues, que me dieron te cuando lo leí. motivó, que te motivó para Exacto. escribir. Uh -huh. Bueno, y ahorita estás presentando un libro de cuentos, Sí, como si contemplaras un animal legendario, se llama, ¿verdad? a ver si ahí se ve. Bueno, Y ya ahí al se revés. alcanza a verla, se ve al revés, pero como si contemplaras un animal legendario. ¿De dónde surgió este libro? ¿Cómo surgieron esos cuentos? ¿Los fuiste, digamos, recopilando a lo largo de mucho tiempo? ¿Es trabajo de taller? ¿Y cómo llegaste a ese título? Bueno, empezamos por lo último. El título pues fue como difícil de encontrar. Es un pasaje en el libro, pues uno de los narradores lo menciona en algún punto y ahí lo saqué, pero fue difícil encontrar un título para el libro. ¿Cómo se origina? Pues es un proceso de muchos años en realidad, pues que no garantiza que sea pues o muy bueno o muy malo, no sé, pues eso ya lo juzgan los lectores, pero sí es un proceso de muchos años, pues hay puede ser desde antes de 2008, pues yo recuerdo que algunas cosas tenían como asuntos, pues algunas historias, más o menos desde 2008 tal vez, o antes. Eh, entonces ha tenido muchas capas. Hay trabajo de taller, principalmente en el taller de la piloto, como mencionaba antes, pues con un grupo de personas. Vos misma estuviste en alguna parte del proceso, pues viste algunas versiones, algunos cuentos que no quedaron, otros sí. Y también por fuera del taller, pues la escritura arrancó por fuera de taller, pues como trabajando solo, cuando estaba viviendo por fuera, estudiando por fuera, y pues así, como dicen los escritores famosos, en el verano de no sé qué año, empecé a escribirlo, pues realmente no sé, pero sí sé que era un verano porque era pues, unas vacaciones allá cuando estaba estudiando y empecé como a redactar cosas, pero ya fue un proceso pues largo de volver aquí a Medellín con las personas con las que hablaba de literatura en el taller.
mirarlos, pues recibir como esa retroalimentación, cambiarle cosas, salirme del taller por asuntos laborales, Pero mi volver. pregunta, pues más que todo va dirigida como a ¿qué te motivó a escribir? O sea, ¿son vivencias tuyas de la infancia? Porque todos los escritores, pues generalmente un libro surge de una idea, vi una noticia, no sé, ¿de dónde surge, digamos, de dónde dirías tú? Porque yo sé que son cuentos y los cuentos todos tienen una elaboración muy distinta, todos surgen en momentos distintos, pero digamos, hay un momento en el que uno dice, voy a recoger cuentos y hacer un libro. ¿En qué Ujú. momento, digamos, surge esa... ¿Y qué te motivó? El origen del libro hay como dos grupos de cuentos o dos grupos de dos proyectos. Pues es como en el origen que hay dos proyectos que son distintos, de proyectos de cuentos, de libros de cuentos, pero ninguno de los dos proyectos logra concretarse y los dos proyectos combinan pues algo que a mí me interesa pues como escritor, pero también como lector, es la vida de la ciudad, pero también el tránsito, pues que es como muy habitual pues, en los escritores, yo diría, colombianos en general, de cierta generación que han vivido, pues pueden ser citadinos, pero sus raíces muy inmediatas están en los pueblos, están incluso en el campo. Sus familias son de origen pues, de pueblo, aunque puedan vivir ellos en la ciudad o nacieron en pueblo y vienen a la ciudad. Pues yo nací aquí en Medellín, pero mi familia es de pueblos antioqueños. Entonces había ese interés, pues como ahí en el libro se ve esa combinación, son cuentos urbanos, pero al mismo tiempo combinan esa transición de personas que están, pues, que tienen como un pie en la vida de pueblo y otro pie en la vida de ciudad y que están como, viviendo ambas cosas simultáneamente, pues ¿Tú todavía dirías, están. Jorge, que, digamos, tus cuentos, hay un tema que gravita ahí en esos relatos? O sea, cuando los pones junticos es porque de pronto están atravesados por una idea, de pronto te obsesiona como escritor. O sea, tú dirías que hay una cohesión en esos cuentos, basada en una Sí, idea, hay cohesión. La cohesión que yo encuentro en ellos es resistir incluso a las adversidades, es como tener la capacidad de, más que física, como un asunto más ético frente a cómo se enfrentan pues, momentos difíciles en la vida. Pues, en cierto modo, cada cuento explora diferentes penurias. Pues ahí me diría, pues, hay uno de los cuentos, el primer cuento, pues se titula Una historia de amor, pero pues no es amor en el sentido, es un poco pues, jugar con ironía, con la ironía en el título. Eh, son más las sensaciones de cómo, pues, cómo las personas logran sí, resistir a estas situaciones en esa transición que se da del pueblo a la ciudad, de la ciudad al pueblo, donde la transición misma pues, implica como unas presencias, unas ausencias de diferentes situaciones y vivencias. Entonces, lo veo así, pues lo que conecta los cuentos es esa capacidad como de resistir a algo, pero desde una perspectiva más bien ética, pues como éticamente uno como se para frente a situaciones que pueden ser habituales o que pueden ser incluso triviales, pues en una relación de pareja o en la muerte de un familiar o en cómo enfrenta uno pues, la decisión de si es un amigo o es uno, pues con diferentes cosas así. Y también algo adicional ahí es que no busco pues como las grandes tragedias o las grandes historias, pues como algo
magnánimo, sino en lo cotidiano. Pues es como uno de los asuntos que ¿Quieres me mostrar interesa. como lo profundo o lo trascendental, pero dentro de lo cotidiano? Sí, La podría situación describirse así. cotidiana puede ser también dramática y Exacto, pues como la persona que va caminando por la calle, pues tiene una vida interior difícil y, pues no sé, se va a su trabajo y su trabajo es, no sé, vender en una tienda de barrio. Y a veces esas situaciones o ese tipo de personas se pueden despreciar como personajes literarios o como temas literarios. Eso me interesa también, pues esas personas cotidianas, eso que uno mismo es una persona cotidiana, pues uno puede tender a inflarse mucho porque escribe o porque estudia o algo, pero pues en últimas uno también es otra persona más que va por ahí caminando por la calle y coge el bus y tiene esas vivencias. Entonces me es interesa más más desde común lo ahí, más que lo cotidiano que lo grande. excepcional en la vida de uno, ¿cierto? Es más, Sí, exacto. Pues eh, y como otras personas también tienen su lado excepcional, pues sin buscar como ese aspecto rosa, sino excepcional en el sentido de que pues cada uno tiene sus dramas, sus tragedias, sus alegrías también pues, y que puede ser interesante contar esos aspectos y no solo pues como las grandes situaciones del país o algo semejante. correcto. Jorge, ¿tienes algo para compartir de tus cuentos, el inicio de alguno de ellos o qué nos vas Sí, a compartir? voy a uno compartir el inicio de uno que se titula Un día en la vida. Y dice así. El reloj público que ilumina la calle desde el puente señala las 7:33 de la noche. Carritos de comida en cada acera atraen gente que se detiene a comprar y se sienta a comer, o que se detiene a comprar y prosigue con las papas y la carne desmechada regándose por las manos. Los automóviles casi atropellan a quienes cruzan sin fijarse y las motocicletas serpentean entre los buses para ganar unos metros y formar una aglomeración de cascos y luces detrás de la cebra frente al semáforo. Hay una alcantarilla abierta y los que pasan se cubren la nariz con sigilo o sueltan un estornudo. Las discotecas disparan correazos de música. Las conversaciones y las carcajadas en las cafeterías se oyen al caminar por la acera. Y dos acróbatas aficionados que esquivan charcos de lluvia con pericia piden dinero sin bajarse de sus zancos. Se siente un poco de calor. Como una serpiente al acecho, seguimos desde el piso unos pies de mujer que irrumpen en la calle. Los tacones viejos se asientan en el cemento con firmeza y a toda prisa, esquivando otros pies sin perder la línea recta de su camino, convencidos de que conocen el lugar al que se dirigen. Lentamente, como si la serpiente reptara por su cuerpo, subimos por los tobillos, las rodillas y los muslos hasta alcanzar una imagen completa de Matilde, una mujer de unos 40 años, no muy alta y más bien delgada, de pelo encrespado que no le baja de las orejas y cuyo rostro refleja intranquilidad y mucha tristeza. La cartera se balancea en su hombro, su ropa es elegante, pero con la elegancia gastada de la gente pobre. Sus manos muestran ansiedad. Matilde saluda con una mirada y un par de sonrisas a algunas de las personas que encuentra en diferentes momentos de su recorrido, pero es evidente que piensa en otra cosa. Ya, eso podría hacerlo corto al tiempo de Pero internet. ahí se puede apreciar como, cierto, el tono que tiene el libro, que lo que mencionabas antes, como ilustrar o no, iluminar una situación cotidiana en un punto determinado de la ciudad. Sí, Em, correcto. Ahí hay muchos elementos de eso, pues, de la ciudad y pues, como, creo que se reconoce que es Medellín, sin estar insistiendo en que es Medellín, pero sí es pues como ese ¿Y crees que sentido el lector de... va a identificar a Medellín allí? O sea, el paisa va a decir, esto es en Medellín, esto sucede en Medellín, o puede ser una ciudad de cualquier lugar del mundo de Latinoamérica. Yo creo que puede ser cualquier ciudad, pero está identificada de todos Ah, modos. tú Yo mencionas creo, a la sí, ciudad como Medellín, la nombras. sí, se nombra en algún punto, pero no hay mucha insistencia sobre eso. Pues creo que puede ocurrir en cualquier ciudad, pues al menos los que he tenido oportunidad como de visitar, pues tiene alguna semejanza, digamos. Bueno, Jorge, la pregunta ahorita ya obligada para cerrar es, ¿qué sigue?
¿Qué proyectos tienes ahorita? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué te gustaría si ahorita no has adelantado nada? ¿En qué estoy? Pues ahora acabo de, pues acabo no, ya hace realmente un tiempo, un libro que va a aparecer, digo acabo es porque va a aparecer próximamente con la editorial de la Universidad de Antioquia. Es más un libro pues, en el estilo de esto de cartas que se le escriben a alguien. ¿Estolar? Pues tiene como, sí, ¿Como epistolar, pero novela o...? no, pero pues en la tradición de cartas a un joven algo. Ujú. Esta es a un viejo, pero no es a un joven, sino a un viejo. Y pues esa va a aparecer, es más como reflexivo, pues Ahí con... estás combinando la narrativa con la parte Sí, filosófica de tu formación. sí, correcto, pero hay como ese componente literario, pues, pero tratar temas filosóficos sobre temas de ignorancia eh, desde una perspectiva más literaria. Y trabajando en ficción también, pues ahí pues ya lo otro es como asuntos académicos, eso ya más como más laboral, pues eso sigo escribiendo y publicando y ya en ficción pues también ahí estoy trabajando, tratando de, pues, de darle forma a como un proyecto más largo, una historia más amplia. Vamos a ver Ujú. si... Jorge, ¿dónde pueden conseguir tu libro? El libro Como lo si publicó, contemplaras a un animal legendario. el libro ¿Dónde lo lo pueden conseguir? publicó el fondo editorial del ITM. Se puede conseguir en el fondo, pues directamente en la página de internet del fondo editorial. Y ahí se puede conseguir en dos formatos, es virtual, digital o físico. Y también en librerías digitales pues, que hay en internet. Ellos está pues como muy distribuido en ese sentido. ¿Y el Físico, nuevo libro cuándo aparece? ¿Cuándo sale el nuevo? el nuevo está en proceso, debería salir este año, pero no estoy seguro, pues con este tema de la pandemia, los tiempos siempre se corren, pero debería salir este año. Vamos a ver si ahí te estaré avisando. Imagino que para Claro, septiembre, octubre, pues porque tradicionalmente supondría yo. la universidad ha presentado Uh-huh. los títulos como en ese tiempo. Sí, correcto. Pues yo supondría que sí, pues si no hay retrasos por temas de pandemia, por temas del paro y todas estas cosas, pues se supondría, pero vamos a ver, esperemos que sí. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo el espacio que reservaste pues para contarnos sobre tu libro, este rato que nos dedicaste, la lectura que nos hiciste y espero que te vaya muy bien con con todos los libros que has escrito. Pues es lo que No, uno gracias a desea para vos. todos los compañeros, para todos los colegas escritores. Sí. No, gracias a vos por la invitación y pues muy bueno el espacio que ha sido, que abriste y que vas manteniendo ahí, pues ojalá lo puedas mantener por mucho tiempo más y seguir invitando a muchas personas. Es muy bonito este espacio. Bueno, Jorge, entonces una feliz tarde y a seguir Igual escribiendo para vos. bastante. Igual